Hola a todos, que Dios los bendiga, los saludo con la paz del Señor. Estamos aquí para un nuevo estudio bíblico y hoy vamos a terminar con el Sermón del Monte. Hoy vamos a la parte número 3, repasando un poquito de lo que veníamos hablando en el estudio anterior, donde veíamos cuál era el rol de nosotros, sus discípulos como iglesia, la importancia de ser luz, la importancia de ser sal, y también veíamos cómo Dios repudiaba a los fariseos, aquellos religiosos que ponían la mirada en lo superficial, que ponían interés en cumplir o en que se cumpliera la parte externa de la ley sin entender su significado. Muchas veces ponían trabas para que muchos caigan en el error. Y no solo que era de tropiezo para ellos, sino para todos aquellos que los escuchaban, porque ellos eran los encargados de enseñar. Y ellos enseñaban mal para su propia conveniencia, para escudarse a través de la palabra. Amén. Y hoy vamos a seguir con la tercera parte. Y hoy vamos a ver, ¿sí? Hoy vamos a ver el capítulo 6 y el capítulo 7, como dijimos anteriormente. El Sermón del Monte abarca el capítulo 5, 6 y 7. Y es muy importante entender que estas palabras iban dirigidas exclusivamente a sus discípulos, no era para nadie más, sino para aquellos que habían decidido seguirle, como vos y como yo. Así que van a ser de mucho provecho para nuestras vidas. Y hoy vamos a ver las enseñanzas que Dios les daba a sus discípulos, unas breves enseñanzas acerca del comportamiento que ellos debían de tener con el fin de que no sean semejantes a ellos, a los tales, dice la palabra. Hay una palabra que recalca mucho, una frase que el Señor le recalca a sus discípulos mientras les enseñaba. Él repetía varias veces: no seáis como los tales. Y cuando hablaba de ser diferente a este tipo de personas, no se refería a aquellos que no le conocían a Dios, a aquellos que estaban en tinieblas, sino le hablaba de ser diferentes a los religiosos, de ser diferente a aquellos que lamentablemente usan el evangelio a su conveniencia, ¿sí? Y también lo transmiten de manera errónea, haciendo que caiga mucha gente en el error, en el pecado, en la desobediencia, aún en la incredulidad, porque niegan la palabra, ¿sí? Al contradecirla o al tergiversarla, niegan la palabra. Amén. Y Jesús era incisivo en este sentido, en este tema, de que ellos no sean igual a estos, ¿sí? Que tuvieran un comportamiento diferente. Y es ahí cuando Él comienza a enseñarle lo que nosotros vamos a ver en 10 puntos en este día, para que ellos supieran cómo comportarse, qué hacer, de qué manera actuar, porque ellos ya habían aprendido de una manera a sus discípulos, pero Dios, el Señor Jesucristo, le quería enseñar, quería sacar ese error de sus corazones y enseñarle de una manera correcta cómo debían de obedecer la ley, cómo debían de manifestarse en medio de la sociedad, cómo debían conducirse, ¿sí? Y hoy vamos a ver eso y vamos a comenzar desde el capítulo 6, verso 1 al 4. No vamos a leer la palabra para ser breves, pero vamos a ir repasando, ¿sí? Lo más breve posible. Y en este punto habla sobre la limosna. Amén. Y el Señor les decía que cuando quieran ayudar a alguien, ¿sí? Debemos ser impulsados, ¿sí? A ayudar a los demás por el amor y la compasión. ¿Para qué? Para que Dios sea honrado a través de nuestras obras. Nunca debemos hacer nada por interés o para buscar la fama, el aplauso de alguien. Como podemos ver muchos. Lamentablemente muchos caen en ese error de querer ser visto delante de los demás, de querer que otros lo aplaudan por su ayuda a los más necesitados. Amén. Pero dice la palabra que nosotros debemos de hacerlo en secreto, ¿sí? ¿Para qué? Para que Dios nos honre, ¿sí? Lo que nosotros hacemos en secreto, Dios lo honrará en público. Amén. Pero el Señor nos recalca que nuestra derecha no debe saber lo que hizo nuestra izquierda, ¿sí? Que no debe haber un interés fuera de la voluntad de Dios, sino simple amor, simple compasión, porque es nuestro deber de ayudar a los demás, porque debemos de manifestar a través de acciones y de obras el amor que Dios depositó en nuestras vidas. Así que Él les recalca: cuando ustedes dan limosna, ¿sí? Háganlo en secreto, háganlo para la gloria de Dios. Como decía Pablo, todo lo que hagáis, hacelo como para Dios, ¿sí? Sin esperar retribución ni nada a cambio, simplemente hacerlo porque sentimos ese mover del amor que Dios depositó en nuestros corazones a obrar de una manera correcta hacia los demás y sobre todo a los más necesitados. Amén. Punto número 2. Le habla en capítulo 6, versos 5 al 15 sobre la oración. Y saben que Jesús
Es el primero que revela un tipo de oración, muchos la conocemos como la oración modelo, pero revela algo muy importante que nadie a lo largo de la historia de la Biblia había revelado. Al clamar, al orar, todos se referían a Dios como su Señor, como el Dios eterno, el soberano, el inaccesible, el inalcanzable. Pero Jesús viene a enseñar que Él era nuestro Padre y que nuestras oraciones debían ser como hijos pidiéndole a un Padre, ¿sí? Un Padre que se compadece en las necesidades de sus hijos, de aquellos que se acercan con un corazón sencillo, humilde, rendido a sus pies, ¿sí? Y esto es lo que el Señor quería enseñarles, que debían de orar al Padre, amén, buscándole de qué manera, en la intimidad, en lo más secreto posible, ¿sí? En lo más secreto posible, en aquel lugar donde quizás vos tenés un lugar, yo tengo un lugar, todos tenemos un lugar donde oramos continuamente al Señor, donde ya tenemos nuestro lugar de búsqueda. Eso habla de orar en lo secreto. Dios no quiere decir que no oremos en público, que no ores en la calle a aquel que lo necesita, no está diciendo eso, sino Él les decía, no seáis como aquellos que en la iglesia eran los mejores orando, hacían oraciones de 3 horas, pero con los secretos ni se acercaban, ni se asomaban a hablar con Dios. Yo me imagino que ni para la comida oraban. Amén, eran completamente religiosos, querían ser vistos por los demás. Pero Dios que les mandaba a ellos, ustedes no sean como estos religiosos. Ustedes búsquenme en la intimidad, ustedes búsquenme en lo secreto. Amén. ¿De qué manera? Con oraciones sinceras y eficaces, sin darle tantas vueltas a Dios, sin decorar tanto la oración, abrir nuestro corazón a su presencia, como aquel publicano que se acercó de lejos y le dijo, Señor, sé propicio de mí, pecador. Amén, gloria a Dios. Seguimos, punto número 3. El capítulo 6, versos 16 al 18, habla del ayuno, ¿sí? Y nosotros ya hemos visto, si usted quiere repasar los videos anteriores sobre el ayuno, y hay algo muy importante que recalca el Señor en este punto, es que nuestro ayuno debe ser secreto y para Dios. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos de orar para Él, debemos santificarnos para Él, debemos consagrarnos para Él, no para un ministerio, no para una iglesia, no para ocupar un lugar, sino para acercarnos más a Dios. ¿Y de qué manera? Con gratitud y con gozo por tener la oportunidad de conocerle y de acercarte a su presencia. Amén. Seguimos. Punto número 4. Mateo 6 del 19 al 23 habla de las riquezas. Amén. Y el Señor le decía que nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y dedicación se enfoquen en nuestro eterno Dios, porque todo lo demás es perecedero. ¿Sí? Dice que el Señor le decía que nosotros debemos de hacer tesoros en los cielos, ¿sí? Donde el orín y la polilla no corrompen. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos de enfocarnos en lo que Dios quiere, enfocarnos en trabajar para Dios, hacer que toda nuestra vida gire en torno a Dios, que nuestro trabajo gire en torno a Dios, que lo que yo quiera lograr en esta tierra gire en torno a Dios, desechando todo deseo egoísta, unipersonal, todo pensamiento de querer ser rico en esta tierra. Hay muchos que se desenfocan del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque buscan llenarse de cosas, vivir con lujos, buscan abastecerse materialmente, tener las mejores cosas en su casa, tener los mejores autos, que no está mal, no está mal. Si Dios te da la oportunidad, si Dios me da la oportunidad, es bueno, porque honra y glorifica a Dios que la bendición se manifiesta en nosotros, pero no lo es el todo del hombre, ¿sí? Nuestro tesoro debe estar en el cielo, porque de esta manera nosotros vamos a trabajar de una manera correcta delante del Señor. Si nosotros perdemos ese sentido, si nosotros perdemos esa dirección, el Señor le decía, nuestra vida va a estar en tiniebla y no vamos a saber qué rumbo tomar, qué rumbo seguir. Amén. Debemos enfocarnos en Dios. Nuestra vista, dice, la lámpara de nuestros ojos, la lámpara del cuerpo, que es nuestros ojos, debe estar enfocada en nuestro Creador, en su voluntad, en lo que Él quiere, y todo lo que hagamos, lo hagamos con esfuerzo, dedicación. ¿Para qué? Para honrarlo. Saber que lo que nosotros estamos haciendo acá no es tiempo perdido. No es tiempo perdido tu búsqueda personal, no es tiempo perdido tu tiempo de oración, no es tiempo perdido ni trabajo en vano la consagración personal que haces cuando nadie te ve, ¿sí? Porque muchas veces queremos quedar bien delante de los hermanos o de los pastores, ¿sí?
pero delante de las personas que nos rodean, en el trabajo, en la escuela, en la familia donde nos vemos, nos olvidamos. Y esto quiere decir que realmente nosotros estamos haciendo tesoro en la tierra para agradar a los hombres, pero no es así. No es la manera correcta. Debemos de enfocarnos en Dios. Debemos poner la mirada en Él, honrarle solamente a Él, ¿sí? Que todo lo que hagamos sea para que su nombre sea glorificado en nuestras vidas. Amén, que comencemos a trabajar para hacer tesoros allá, porque lo de esta tierra, todo pasa, todo es pasajero. Decía Job, sin nada vine, sin nada miré. Dios me dio, Dios me quitó. ¿Sí? Dios es el que nos bendice. Y hoy tenemos lo que Dios quiere que tengamos. Amén, con esto no estoy diciendo que te quede de brazos cruzados en tu casa leyendo la Biblia, dedicándote a la obra. Si Dios no te llamó a dedicarte a la obra, tenemos que trabajar, tenemos que vivir una vida como todos viven, tenemos responsabilidades, compromiso, ¿sí? Pero que nuestro enfoque y nuestra prioridad en nuestro corazón sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Punto número 5. El afán y la ansiedad. Amén. En Mateo 6, capítulo 6, verso 24 al 34, ¿sí? Debemos entender que nuestro afán tiene que ser por buscar a Dios y hacer su voluntad, desechando toda ansiedad. Amén. Él nos garantiza proveernos todo lo demás, ¿sí? Saben que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos muchos deseos, tenemos muchos anhelos como personas naturales que somos, que vivimos en esta tierra, ¿sí? Pero esto no nos autoriza ni nos da la libertad para que nosotros nos vivamos afanados por tener y por tener, ¿sí? Sino que nosotros podamos afanarnos por buscar la presencia de Dios. ¿Sabe que afán significa, es el deseo que es un deseo profundo, intenso, que nos impulsa a hacer algo, ¿sí? Y nosotros podemos tener afán. ¿Pero por qué? Por la presencia de Dios. Dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas, ¿sí? Dios sabe que tenés necesidad, Dios sabe que necesitas quizás vestimenta, necesitas alimento en tu hogar, Dios sabe que necesitas pagar las cuentas, Dios lo sabe. Dios sabe todo lo que necesitamos, lo que estamos pasando, Dios sabe los proyectos que tenemos personales, Dios lo sabe, ¿sí? Pero ¿qué nos demanda? Nos demanda buscarle a Él, que Él sea nuestra prioridad y Él se va a encargar de todo aquello que nosotros estemos necesitando. Te lo digo porque es una palabra que a mí me marcó en mis primeros pasos como cristiano, y yo la tomé y yo la creí, y esa palabra se hizo realidad en mi vida, ¿sí? Dios se ocupó de todo lo que yo necesitaba, de todo lo que yo anhelaba y aún más, porque Santiago decía, y Él nos da aún más de lo que podemos entender o imaginar, de lo que podemos pedirle tiene para darnos más. Pero es necesario que nosotros nos enfoquemos en buscarle, desechando la ansiedad, sabiendo que si Él cuida de unos simples pájaros, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Dice que Él tiene contado cada cabello de nuestra cabeza. Dice que no cae uno sin que Él lo sepa. Miren si no somos importantes para Dios. Miren si Dios no está atento a la necesidad que hoy estás pasando. Solamente Él quiere que nos enfoquemos en Él, miremos hacia Él y nos esforcemos por hacer su voluntad, por caminar en su verdad. Y Él va a hacer, ¿sí?, que todo aquello que estás necesitando, que todo aquello que estás pidiendo, venga a tu vida, venga a tu familia, venga a tu necesidad, venga a tu cuerpo. Quizás necesitas la sanidad. Dios tiene todo. En Él está todo lo que el hombre necesita. Solamente debemos de enfocarnos en Él. Gloria a Dios. Seguimos. Punto número 6. Ni juez ni predicador. Esto se encuentra en Mateo capítulo 7 del verso 1 al 6. ¿Sí? Y debemos de entender que nuestro lugar no es el de ser juez, ¿sí? Debemos de entender como cristianos que el conocer la verdad, que el estar en el lugar correcto, no nos posiciona para ponernos a juzgar a las personas que hoy están perdidas o para ponernos a criticar a otro hermano, ¿sí? Dice que Jesús en una ocasión trajeron una mujer delante de Él, que la habían hallado, dice, en el mismo acto del adulterio, y estos fariseos y religiosos le dijeron: Señor, tú sabes que la ley de Moisés dice que debe ser muerta apedreada. Y Jesús le dijo: sí, es verdad, dice eso la ley. Pero si ustedes quieren cumplir la ley, miren primero que no estén ustedes también en pecado. Y saben que automáticamente todos aquellos que querían apedrearla desaparecieron.
porque ninguno estaba en la condición. Y esto es lo que demanda el Señor. El Señor Jesús vino a igualar el pecado, a enseñar que para el pecado no hay medida. No había medida para el pecado, porque para ellos había pecados graves, pecados de muerte, pero el Señor vino a enseñar que para el pecado no hay medida, que antes de juzgar, antes de hablar del otro, debemos de mirar para adentro, debemos mirar nuestras vidas, que nuestra vida realmente sea un ejemplo. Y ¿saben qué? Mientras sigamos viviendo en este envase de carne, en este envase natural, nunca nos vamos a encontrar en esa posición de juez. Va a ser imposible, porque siempre tenemos que cambiar, siempre tenemos que aprender, siempre tenemos que crecer. Y el Señor les enseñaba esto a sus discípulos: no se pongan en lugar de juez, miren para su interior, cambien ustedes, enderecen su vida ustedes, ¿sí? Y también les enseña a evitar predicarle a aquellos, ¿sí?, que reciben la palabra como una ofensa, y hasta su manera de responder es a través de la injuria. ¿Qué quiere decir? Que cuando vos le querés predicar, ya se te rebelan, te quieren pelear, te quieren discutir, se enojan, hasta te maldicen, te dicen palabras fuertes, porque no quieren escuchar más la palabra. Y debemos de evitar de predicarle a esas personas que ya no quieren saber nada con Dios. Sí que vamos a orar por ellos, no lo vamos a soltar de la oración, pero evitemos seguir tirándole palabra, porque no va a dar fruto. Siempre va a chocar, siempre va a ser para discordia, para división, y el Evangelio no es para eso, ¿sí? Por eso dice la palabra: no le tiren perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen, ¿sí? No sea que las pisoteen, las devoren y se vuelvan en contra de ustedes. Por eso seamos sabios en la hora de predicar. Hay personas que ya no quieren escucharte, hay personas que ya no lugares donde no eres bien recibido, hay lugares donde ya no tienes que ir, solamente ora en los secretos de tu habitación. Evita la división, evita el conflicto. Sí que la palabra, usted me dirá, pero la palabra siempre va a chocar. Sí, va a chocar. Pero hay personas que ya conocen la verdad y no quieren cambiar. Bueno, quedémonos en nuestros hogares. Oremos por ellos. Oremos para que Dios tenga misericordia, para que Dios cambie esos corazones. Pero dejemos de ir al choque, de ir al cruce. Evitemos seguir tirando perlas preciosas a los cerdos. Amén. Punto número 7. Este fragmento es conocido como la regla de oro. Se encuentra en Mateo capítulo 7, versos 7 al 12. Amén. Donde habla de pedir, de llamar y de buscar. Amén. ¿Y saben qué? Podemos estar seguros de que las oraciones a nuestro Padre Celestial, ¿sí?, tienen respuesta. Usted puede estar seguro de esto. Usted lo puede confirmar con su vida. Yo le puedo preguntar a usted me puede preguntar a mí, yo le voy a decir que sí, usted me va a decir que sí. ¿Por qué? Porque lo podemos asegurar. Porque Dios escucha nuestras oraciones. Porque muchas veces nos ha respondido. Porque muchas veces le hemos hallado cuando le buscamos. Porque muchas veces se nos abrieron puertas cuando llamamos. No lo podemos negar, podemos confesar de que es así, es una regla, por eso se llama la regla de oro. Dios confirma de que al que pide recibe, del que llama se le abre, del que busca halla. Dios no puede contradecir su palabra, por eso tiene un resultado en usted, tiene un resultado en mi vida. Dios confirma su palabra y tenemos esa garantía de que nuestras oraciones por Él, por nuestro Padre, son contestadas y no vuelven vacías. Gloria a Dios. Seguimos. Punto número 8. Habla de la puerta estrecha, en capítulo 7, verso 13 al 14, ¿sí? Podemos sacar la enseñanza aquí que la iglesia, que los discípulos, siempre seremos la minoría. Siempre vamos a ser la minoría. Dice que son pocos los que entran por esta puerta, y muchos los que entran por el camino ancho y estrecho. Pero por las puertas estrechas pocos, y usted lo puede ver, lo puede notar que son pocos quizás en su familia los que siguen este camino, son pocos en su trabajo los que siguen en este camino, son pocos los que realmente se consagran a Dios, son pocos, ¿sí? Somos la minoría, pero ¿saben qué? Somos afortunados de estar en el camino correcto, porque dice su palabra que son pocos los que hallan esta puerta. Amén. Y hoy somos afortunados, a pesar de que seamos pocos, a pesar de que sean pocos los que levantan esta bandera, ¿sí? A pesar de que seamos pocos en el trabajo los que realmente busquen caminar rectamente, a pesar de que en tu familia quizás seas el único, no importa, eres un afortunado de estar en el camino correcto. Amén. Gloria a Dios. Seguimos. Punto número 9. Habla de los falsos profetas. En Mateo capítulo 7, verso 15 al 23. ¿Sí?
les enseña que no seamos engañados, ¿sí? Los dones y el conocimiento de la palabra no garantizan la aprobación de Dios. Saben que muchas veces nosotros queremos justificar a las personas de que están aprobadas por Dios. ¿Por qué? Porque Dios los respalda, porque cuando ellos tienden la mano hay milagros, porque saben un montón, porque vos los escuchás predicar y es increíble lo que hablan, lo que dicen, cómo te llega el corazón, pero eso no garantiza de que sean aprobados por Dios. Los dones son irrevocables, dijo Pablo, ¿sí? Pero no garantiza la aprobación delante de los ojos de Dios. ¿Y saben qué? Nosotros debemos de entender que los frutos nos revelan quiénes son las personas, qué clase de personas son, ¿sí? Y debemos también nosotros guardarnos, ¿sí? Y asegurarnos de estar dando buenos frutos, frutos dignos de arrepentimiento. Saben que los frutos es la medida que nosotros podemos tener para saber cuando una persona es de Dios y cuando no es de Dios. El tiempo siempre da la razón. Dios a lo largo del tiempo dice que no hay nada que no sea manifiesto, no hay nada que quede oculto, que no salga a luz. Sí, sí o sí, lamentablemente, todo se revela, todo sale a luz. Por eso no debemos dejarnos llevar por lo que ven nuestros ojos, por lo que escuchan nuestros oídos. Oremos y guardémonos. Con lo poco o mucho que sepamos, guardémonos. ¿Sí? No nos dejamos confundir, no nos dejemos distorsionar o quitar del camino. No entremos en el error, en el engaño. El enemigo, como hablábamos no hace mucho, busca engañar aún a los escogidos. Seamos sabios, seamos prudentes, ¿sí? Y asegurémonos de que nuestros frutos sean dignos de arrepentimiento. Seguimos, punto número 10 y último, la roca, ¿sí? En Mateo capítulo 7, verso 24 al 29, afirmarnos sobre la palabra y estas enseñanzas, guardándolas y poniéndolas por obra, nos ayudarán a permanecer y a prevalecer hasta el final. Saben que el Señor, para cerrar todo el discurso en este tiempo que tuvo con sus discípulos en un retiro, como dijimos al principio, en un retiro espiritual, donde habló a sus corazones, donde yo me imagino que los ministró, los restauró para comenzar el ministerio con ellos, ¿sí? Les enseña y cierra, ¿sí? Cierra todo lo que les había enseñado, diciéndole que es necesario que todo lo que escucharon lo pongan por obra, ¿sí? Porque aquellos que lo ponen por obra, que ponen por obra la palabra, que permanecen en ella, son personas sabias que edifican su vida sobre la roca, y que pueden venir pruebas, dificultades, adversidades, dice tormentas, vientos, pero no van a ser movidos, no van a ser sacudidos, no van a ser destruidos, porque están afirmados sobre la verdad, ¿sí? Y esto le recalcaba el Señor: manténganse, como le decía Pablo a Timoteo, sobre lo que has oído, sobre lo que has aprendido. Mantente en la verdadera palabra del Señor. Que nadie te corrompa, que nadie te confunda, ¿sí? Lo poco o mucho que sabes, ponelo por obra, porque eso asegura que tus pasos sean firmes, de que tu camino sea correcto, de que tu casa sea edificada. Esto te asegura que Dios te vea como un hombre, una mujer prudente, que edifica su casa sobre la roca, ¿sí? Y todas estas enseñanzas que el Señor ha tenido con sus discípulos sobre el Sermón del Monte, hoy lo cerramos aquí a este tema, concluyendo en que nosotros debemos de ser diferentes, en que nosotros debemos marcar una diferencia, pero no con los que no conocen a Dios, porque esa diferencia siempre se va a notar, sino con aquellos que dicen ser y no son, aquellos que lamentablemente por sus errores nos meten a todos en la misma bolsa. Hoy en las noticias es común escuchar errores, horrores que cometen siervos de Dios, personas de Dios. Hay gente que no quiere saber nada con Dios porque aquellos que conocen la verdad lamentablemente usan el evangelio a su conveniencia, lucran con la palabra, ¿sí? Buscan la fama, lo usan para alcanzar la fama, para alcanzar sus sueños, sus objetivos personales. Se desvían completamente del camino. Y en este tiempo, como veíamos no hace mucho, se están manifestando los falsos profetas, los falsos maestros, aquellos que por sus dones y sus talentos mueven grandes multitudes. Pero nosotros
¿sí? Nosotros debemos ser diferentes. Y esa diferencia la va a hacer la palabra en nosotros. Esa diferencia se va a ver por nuestros frutos, por nuestro accionar, por lo que nosotros hemos escuchado, por lo que nosotros hemos aprendido durante todo este tiempo y a lo largo de los años que tenemos como cristianos. Es necesario que lo pongamos por obra, es necesario que nosotros en este tiempo nos volvamos, como decía el profeta, a las sendas antiguas, al verdadero evangelio, no al que ofrecen por todos lados, al evangelio light, al verdadero, aquel que solamente el Señor reservó. Saben que el Señor los reservó solamente para sus discípulos estas enseñanzas. Como le decía Jeremías, cosas grandes y ocultas que nadie conoce, que no han subido corazón de hombre, ni ojo vio, ni oído yo. Solamente Dios se la revela a aquellos que le buscan con un corazón sincero, con un corazón rendido, con aquellos que se atreven a atender a este llamado de Dios. ¿Para qué? Para ser realmente esa luz que necesita este mundo que se encuentra en oscuridad. Para ser realmente esa sal que necesita esta tierra que está pereciendo, que se está deteriorando, que la maldad está avanzando de tal manera que se está corrompiendo. Pero nosotros, los que tenemos la verdad, somos los encargados de conservar, de hacer que esto siga funcionando, de detener las obras de maldad. Amén. Que la luz de la palabra, que la gracia del Señor esté sobre tu vida y te dé entendimiento y te dé fortaleza para caminar en ella, para que no sean solo palabras, para que no la tomes de quien viene, de mí, que yo soy como vos, que la tomemos como parte de Él, porque Él nos ha hablado, Él nos ha enseñado en este sermón, a nosotros, a sus discípulos, a los que hemos decidido seguirle, a los que hemos dejado muchas cosas de lado, para caminar en su verdad, para atender a su voz, porque queremos perseverar y permanecer hasta el final. Que Dios te bendiga, te saludo con la paz del Señor y nos vemos si Dios quiere en el próximo estudio.